quisiera que habláramos sobre el Espíritu Santo y que le pidamos al Señor esta bendición de poder caminar en la llenura que significa para nosotros el don del Espíritu Santo. Y hemos estado los últimos domingos hablando sobre el tema de la influencia, no de la influenza, pero de la influencia. Y estábamos mencionando lo que la influencia del mundo hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y decíamos que lo que nosotros consumimos, eso es lo que nosotros vamos a reproducir y lo que vamos a alimentar y hacer crecer en nuestras vidas. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a identificar las cosas que edifican mi vida de aquellas otras cosas que no edifican mi vida. Y estamos hablando de lo que consumimos con nuestros oídos, con nuestros ojos, lo que viene a nuestras mentes, y que tenemos que tener mucho cuidado. Y con relación al Espíritu Santo, estaba leyendo algo interesante sobre esta relación entre la Torre de Babel y el día de Pentecostés, que aparece en Hechos capítulo 2, porque precisamente parece ser dos eventos muy específicos, muy particulares, en los cuales se manifiesta que nosotros podemos hacer una alianza con el mundo, podemos hacer una alianza con el Espíritu Santo. En particular, en la Torre de Babel existía un solo lenguaje, existía un propósito, existía una unidad de construir algo que fuera construido alrededor del hombre. Existe el engaño, existe la codicia, existe la ambición, el control, existe el estrés, existe todas estas condiciones que nosotros a veces reproducimos en torno a ciertas cosas que nosotros queremos edificar. Pero en contraste vemos el día de Pentecostés que existe este lenguaje ahora manifestado con un propósito santo. Vemos que en el día de Pentecostés hablaban lenguas, hay una unidad construida alrededor de Dios, están los dones gratuitos de Dios repartidos para la humanidad, para que podamos comprender que nosotros dependemos de Dios. Y así es que nos damos cuenta que todavía nosotros parece que estamos a veces haciendo alianzas con Babel y luego haciendo alianzas con Pentecostés. Y a veces somos demasiado inteligentes y hacemos alianzas con uno en el día y luego con la tarde hacemos con el otro, y tenemos somos bastante inteligentes nosotros para hacer alianzas con las dos cosas al mismo tiempo, y creemos que vamos a salir bien librados de todo porque no ha pasado nada. Porque así llevo algunos años y no ha pasado nada, porque así llevo algunas semanas y no ha pasado nada, porque yo he visto que así pasan las cosas y parece que todo está bien. Solamente administro bien para que no me vayan a cachar acá y los de acá no me cachen en esto y los de acá no me cachen en lo otro. Y entonces parece que el tema de la influencia tiene que ser expuesto a la luz de la Biblia para reconocer con qué hacemos nosotros alianza, con quién estamos nosotros haciendo alianza. Y creo que la invitación bíblica es que hagamos una alianza con el Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando este domingo y el que entra sobre Juan capítulo 20. Y no vamos a hablar sobre el tema de dones espirituales. Estamos llevando la clase de Conoce Reino antes del culto a las 10:30 de la mañana. Nos quedan 2 clases más, y en una de las doctrinas que estamos estudiando los dones del Espíritu Santo, y mencionábamos que creemos como Iglesia Reino y Justicia en la manifestación, en el uso, en la vigencia de los dones espirituales hasta el día de hoy en nuestra iglesia. Y esto no quiere decir que inmediatamente tenemos que ser una iglesia hiperpentecostal y que tenemos que tener congresos de avivamiento y salirnos de aquí cayéndonos todos los domingos. Esto no quiere decir automáticamente eso. Creemos que los dones se deben de ejercitar maduramente, y esto es algo que vimos en la clase. Creemos en el ejercicio maduro de los dones espirituales. ¿Qué significa esto? Que acompañado del don tiene que venir la madurez, y acompañado del don espiritual y las manifestaciones sobrenaturales tiene que venir un acompañamiento de fruto y de peso en la palabra de Dios, y que no solamente buscamos los dones por ser dones únicamente, por ser espectaculares, sino que los buscamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Aunque hemos estado hablando sobre el tema de dones, quiero que hablemos hoy no de los dones espirituales, sino sobre el don del Espíritu Santo. No sobre los dones del Espíritu Santo, sino el don del Espíritu Santo. Y esto es algo que la palabra nos enseña, porque buscamos lo espectacular, buscamos lo que llama la atención, buscamos lo que puede darnos un estatus en la iglesia. Los que hablan lenguas, los que profetizan, los que sanan, los que
ponen la mano y se caen. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a trabajar de copastor en la iglesia donde siempre me congregué, mi iglesia, mi familia de Shalom, recién regresado y salido del instituto, hubo un momento de ministración y el pastor invitó a la gente a pasar al frente, y me acuerdo que la primera vez como copastor puse la mano sobre alguien con toda la autoridad del Espíritu Santo y la persona se cayó. Y yo dije, pastor, ¿está viendo esto? Lo que está sucediendo es algo tan sobrenatural. Y yo dije, soy bastante bueno en esto. No se trata de lo espectacular, porque en la inmadurez uno busca el estatus, en la inmadurez uno busca el reconocimiento de los demás. Pero cuando hablamos de el don del Espíritu Santo y reconocemos que la gracia más grande que tenemos como cristianos es que Dios se entrega a nosotros mismos como un regalo, eso nos hace madurar y poner los pies en la tierra, de tal manera que no buscamos los dones y no buscamos su favor, pero tenemos que poner un alto y darnos cuenta de que Él se nos dio a nosotros. Él envió a su Espíritu Santo para habitar en medio de nosotros, para que nosotros le seamos templo, para que nosotros le seamos cuerpo, para que nosotros seamos ese brazo que alcanza a los necesitados, esas manos que proclaman y que dan abiertamente, los labios que proclaman su evangelio. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo tiene muchas funciones. En una parte dice que Él convence al mundo del pecado, en otra parte dice que Él habita en los creyentes, en otra parte dice que el Espíritu Santo nos exhorta y nos anima como un consolador que está a nuestro lado. En otra parte se nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos concede dones, produce en nosotros fruto, pero sobre todas las cosas el Espíritu Santo es Dios mismo dándose a cada uno de los creyentes. Sobre todas las cosas el Espíritu Santo nos es dado para que comprendamos que Dios es un Dios generoso que se entrega constantemente por el mundo, y no solamente se entrega en su encarnación, no solamente la segunda persona de la Trinidad que se encarna en Cristo y se entrega hasta la muerte y una muerte de cruz, sino que una vez de su resucitado se entrega en forma del Espíritu Santo a la iglesia. Y así es Dios, es una constante entrega por nosotros. La manifestación de Dios es una constante entrega por nosotros y tenemos que tomar ejemplo de eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20, verso 21. Y vamos a hablar de esta primera parte el día de hoy, de lo que quisiera que estudiáramos. Juan capítulo 20, verso 21. Dice: entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Hay algunas cosas importantes, como siempre, tratando de entender el pasaje completo, la idea completa. No solamente quiero hacer énfasis en el reciban, porque precedido al soplo de Jesús hay una instrucción importante, y luego posterior al soplo de Jesús hay otra instrucción importante, y creo que vale la pena que la estudiemos. La primera cosa que se menciona en el verso 21 es que Jesús se les aparece después de su resurrección y les dice: paz a vosotros, tengan paz. Seguramente se habían asustado, seguramente estaban en un momento de histeria porque Jesús había muerto, porque habían vivido el trauma de ver a Cristo, el Salvador, el Mesías prometido en la cruz, y estaban en un momento bastante delicado, y Jesús se aparece en medio de ellos y lo primero que tiene que hacer es declararles que viene en paz. Pero les dice algo muy importante: como me envió el Padre, así también yo los envío. Esto es importante cuando hablamos del Espíritu Santo, porque una y otra vez nos vamos con la idea de que el Espíritu Santo no tiene un propósito en sí en nuestras vidas,
Pero cuando estudiamos siempre la llegada del Espíritu Santo, el bautismo, la llenura, el día de Pentecostés, la promesa de capítulo 1, verso 8 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una y otra y otra y otra y otra ocasión viene esta manifestación del Espíritu Santo acompañada de una acción por parte de la iglesia. Siempre. Y se nos olvida que el Espíritu Santo nos es dado con un propósito. En este caso Jesús les dice: así como me envió el Padre, ahora yo los envío a ustedes. La iglesia tiene que entender que tiene un llamado apostólico. Y tenemos miedo de esta palabra porque hemos visto los congresos apostólicos y hemos visto los congresos proféticos, y a veces nos asustamos de lo que se enseña y de las prácticas que existen en estos movimientos, y a veces creemos que son malas palabras. No digas que viene el apóstol porque entonces va a ser malo. Se dice apóstol, seguramente debe ser un falso apóstol, pero la Biblia deja mucho lugar para enseñarnos que las cosas en su justo juicio y en su justa medida son buenas para nosotros. Y en primer lugar, la Biblia nos enseña que la iglesia debe de tener una visión apostólica. ¿Qué significa esto? Que la iglesia debe de entender que ha sido llamada para ser enviada. Hoy mencionábamos en nuestra clase de la mañana: no queremos que la gente venga. Bueno, voy a replantear esa frase. Sí queremos que la gente venga, pero no queremos que la gente venga tanto como queremos nosotros ir. El paradigma de la iglesia en muchas ocasiones ha sido: vamos a hacer cosas para que vengan, vamos a hacer todo lo posible para que la gente pueda asistir. Y se nos olvida que fundamentalmente la iglesia es una iglesia enviadora. Vayan y hagan discípulos, así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Y el momento en que nos congregamos los domingos y los miércoles es solamente un momento en el cual podemos alabar y adorar al Señor juntos. Es un momento en que podemos escuchar su palabra y ser edificados en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero fundamentalmente la iglesia tiene la misión de ir hacia allá afuera. Compartan las buenas noticias del Evangelio, prediquen la crucifixión de Jesús, prediquen que Jesús resucitó, oren por los enfermos, sanen a los enfermos, levanten al que está caído, ayuda a una persona en necesidad y háblale del amor de Jesús, háblale del amor de Dios. Porque la iglesia en su afán de no molestar hemos caído en un letargo donde ya no queremos mencionar nada. Es que yo lo viví antes de convertirme. Yo era posiblemente alguien se va a sentir identificado. Yo era esta persona que conocía la iglesia desde chiquito, que iba a la iglesia desde chiquito, pero que no me vayan a... Yo no soy como ellos porque son medio raritos, los de la alabanza, los misioneros, todos están medio... Yo no, como que no soy parte de ellos. Y me acuerdo que íbamos a eventos. Y una vez fuimos a un evento cristiano y yo iba con algunos amigos que no eran cristianos porque era un concierto de una persona. Y recuerdo que al final invitaron a un pastor a hablar, y el pastor le invitaron a orar para cerrar la reunión porque el muchacho que daba el concierto era de esa congregación. Y el pastor pues aprovechó para predicar. Y recuerdo que los amigos que tenía a mi lado empezaron con que ya van a empezar estos cristianos. Y ahí fue cuando yo me escondí, dije, no, yo no soy yo, sí, ya sabes cómo son los cristianos. Y empezaron a decir, ya va a empezar. Y luego el pastor empieza a decir, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Levántese y pase aquí enfrente. En ese momento yo ya no hallaba dónde esconderme porque yo decía, no son formas. Hay lugares para eso. Y la gente de a mi lado decía, sí, claro que sí, es que todos los cristianos son igual. No puede ir uno a un concierto cristiano o a un lugar porque siempre quieren invitarte a pasar al frente y es bien incómodo. ¿Sabes qué? Yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que eventos como ese marcaron mucho la manera en que yo me presento afuera con los no creyentes, porque yo no quiero caerles mal, porque yo no quiero ser ese pastor que digan, ay, es como todos los pastores. Pero de alguna manera nos vamos hasta el otro extremo de decir, mejor que ni sepan que soy cristiano. Nos vamos a un extremo donde nuestro cristianismo se vive desde el anonimato, se vive desde una trinchera donde tengo mi vida aparte de lo que yo vivo el domingo, porque no quiero molestar a nadie. Pero conforme fui creciendo y dándome cuenta de las situaciones en el mundo, me fui dando cuenta de que
la gente tiene verdadera necesidad de Dios. Me fui dando cuenta de que esconderlo era un poco peor. Había mejores formas. Hay otras maneras. No tienes que pararte en un micrófono y decir, a ver, levante su mano y pase aquí enfrente a recibir al Jesús como Señor. Bueno, hay otras maneras. Oye, déjame orar por ti, veo que estás en una necesidad, déjame poner mis manos, vamos a pedirle al Señor. Oye, ¿sabes qué? La Biblia dice que si crees en el Evangelio vas a ser adoptado por Dios. Oye, la Biblia dice que el Señor pagó por todos nuestros pecados y que puedes descansar en paz esta noche. Hay tantas maneras de presentar el Evangelio, hay tantas maneras de ser luz en este mundo, pero de alguna manera lo que yo aprendí fue que yo no quería que nadie supiera que yo era cristiano. Y nos vamos al otro extremo. Entonces tenemos una vida de domingo, donde el domingo está bien ser cristianos, ir a la iglesia, pero de lunes a viernes jale es el jale, la escuela es la escuela. Aquí es tierra de nadie, es el viejo oeste. Aquí nadie, aquí lo que tenga que pasar, pero aquí nos defendemos todos. Aquí yo veo primero por mí, luego por mi familia. Y caemos en una situación de engaño, hermanos, que tal vez no nos demos cuenta, pero que estemos viviendo por años. Y está mal. Y es condenable, porque Jesús dijo, ustedes tienen un propósito. Como me envió el Padre, yo los envío a ustedes, iglesia, como cuerpo de Cristo, a ir a hacer la obra de Jesús. En ese sentido, entonces, estas palabras de Pablo, cuando les escribe a los corintios y les dice, ustedes son templo, ustedes son el cuerpo de Cristo, Jesús deposita el llamado que Él recibió del Padre en la iglesia, y como su cuerpo, entonces tenemos la obligación y la misión de establecer el reino de Dios en nuestras vidas a través de lo que Dios nos da, a través de los dones, a través de las capacidades, los recursos que tenemos. Y en ese sentido, muy extraño, Jesús necesita de la iglesia. En ese sentido, muy contradictorio a la omnipotencia de Dios, a la omnipresencia y a la omnisciencia y a todos sus atributos, Jesús necesita que la iglesia actúe, porque por decisión propia pasó la estafeta y no la tiene. Usted y yo la tenemos. Para ser enviados, entonces, vamos a necesitar 3 cosas. Y estas 3 cosas son importantes porque les van a dar fundamento a lo que nosotros entendemos por ser enviados. Toda persona enviada necesita 3 elementos. Número 1, necesitamos un mensaje. Para ser enviados, hermanos, yo sé que a veces salimos, sí, vamos, porque es la predicación, porque la enseñanza, porque el video, porque la canción, heme aquí, porque todo me motiva para salir. Pero una vez que estamos allá afuera, ¿qué era lo que tenía que decir? ¿Qué era lo que tenía que compartir? ¿Cuál es el mensaje que yo estoy portando? Y por eso es importante que la primera cosa que tenemos que reconocer como persona enviada es que necesito tener un mensaje y necesito tenerlo muy claro. Necesito entender claramente el mensaje del Evangelio. Y hace algunos años lo comentaba, creo que no todos comprendemos el Evangelio, y un famoso pastor dice, el Evangelio son buenas noticias, no buenos consejos. Ya lo he mencionado en varias veces, pero él dice, no se trata de que vayas a decirle buenos consejos a las personas que están necesitadas. No se trata únicamente de decirle, oye, pues si vas a la iglesia, ese es un buen consejo y puedes decirlo. Pero esencialmente el Evangelio no son buenos consejos. Esencialmente el Evangelio son buenas noticias. Estás en esta situación, pero ¿qué crees? Ahí en los registros de la historia resulta que hace 2000 años hubo un evento que resulta que ya se resolvió este problema en el que tú estás. ¿Cómo que ya se resolvió? Resulta que en el evento del Evangelio de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, se nos deja en claro que Dios ya estuvo trabajando con esta circunstancia. Las buenas noticias del Evangelio a veces no las comprendemos como tal y no las expresamos como buenas noticias, de tal manera que la gente lo entiende como, ay, otra vez. ¿Cómo puede ser recibida negativamente una mala noticia cuando el mensajero
no sabe compartirla correctamente. Cuando el mensajero no sabe que tiene una cosa valiosa en sus manos que hacer correr y que fluya, entonces el receptor no puede recibirla correctamente. Ay, ahí viene este hermano. Ay, ahí viene, a ver qué me va a decir. Ay, a ver qué va a traer este. Que sea nuestra vida llena de gracia, que sea nuestra boca llena de gracia, que sean nuestras palabras y nuestros dichos llenos de gracia y del favor de Dios, pero que aprendamos a dar un paso extra, un pasito extra nada más. Necesitamos comprender entonces, en primer lugar, que el Evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, en las cuales Dios puso en orden la necesidad que había de Él. Segunda cosa, segundo elemento que necesitamos para ser enviados, necesitamos una autoridad que nos envíe. Y la buena noticia es que, no la del Evangelio, pero otra buena noticia es que ya sabemos quién nos envió. Jesús dijo, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Pero si Jesús está diciendo, yo te envío, significa que es una orden de parte de Dios, donde dicen, no está diciendo, yo te estoy diciendo que te quedes, te está diciendo, te envío. La iglesia tiene que hacer esfuerzos comunitarios porque somos muchos para lograr hacer las cosas. Hermanos, con 12 personas bien organizadas pudieron transformar y levantar un movimiento tan impresionante. Y a veces nosotros decimos, somos una iglesia chiquita porque somos 50 o porque somos 40 o porque somos 30. Yo digo, 30 bien organizados tienen la capacidad de lograr muchas cosas. Pero ¿qué podemos aportar a la mesa? ¿Qué traigo yo para que el mensaje del Evangelio pueda correr? ¿De qué me ha dotado el Señor a mí? ¿Cuál ha sido la gracia que Dios ha puesto y que yo traigo a la mesa de la iglesia para que el Evangelio pueda correr? Para que seamos efectivos. Porque a veces la realidad es que nos alejamos tanto del mensaje del Evangelio que mis dones que son necesarios no aparecen. ¿Y cómo los necesitamos? La iglesia necesita de lo que sea que Dios te haya dotado en gracia. ¿Qué es lo que el Señor te dio? ¿Qué es lo que el Señor te puso en la mano para hacer correr el Evangelio? Y quiero decirles que si estamos todos corriendo solos, no vamos a ser tan efectivos como cuando logramos organizarnos. Y esto parte desde nuestra adoración comunitaria, nuestra alabanza comunitaria, nuestra oración comunitaria, y entonces reconocer lo que Dios me ha dado y decir, ok, yo puedo poner esto, vamos a hacer correr el Evangelio, vamos a hacer que corra el mensaje. Y la tercera cosa que necesitamos, toda persona enviada necesita, el tercer elemento va a ser un poder, el poder del Espíritu Santo. En todo momento, hermanos, por 2000 años siempre el mensaje del Evangelio tiene que venir acompañado del poder de Dios. Y esto no significa que siempre va a haber resurrecciones y que los leprosos y que los enfermos y el cáncer. No significa que vamos a estar viviendo todo este tipo de milagros constantemente, porque el poder del Evangelio no solamente se manifiesta a través de los dones, sino a través de la convicción de fe que las personas puedan recibir. En alguna ocasión escuché que el don de fe tenía que ver más con el receptor que la persona que lo decía. El receptor es inyectado de fe por medio de esta persona. Dice la palabra que dentro de los dones espirituales existe el don de fe, y yo siempre pensaba, bueno, esta persona que tiene el don de fe va a andar moviendo montañas. ¿Se acuerdan? Que con la fe vas a mover las montañas. Y yo decía, va a andar moviendo montañas de un lado para otro, que lo contraten las constructoras para no tener que poner dinamitas y para romper el cerro. Eso acaba de pasar en mi colonia y temblaban todas las casas cada vez que dinamitaban los viernes en la mañana, mediodía, empezaba a dinamitar. Y una persona como esa le iría bien si no tiene trabajo y tiene don de fe, busquen algo así. Pero de lo que se trataba era, la persona que escucha es edificada en su fe. La persona que se contacta con alguien que tiene fe puede ser animada en su fe. Y entonces te das cuenta que el poder del Espíritu Santo empieza a trabajar en lo interior de las personas.
El poder del Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes en el Evangelio. El poder del Espíritu Santo hace que no andemos todos ya perdidos, porque la carne, hermanos, nos hace irnos a otros lados. Porque el pecado nos jala, porque el mundo es atractivo, porque el pecado puede saber bien, pero el poder del Espíritu Santo dice: regresa, 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 regresa. Y es suficientemente poderoso como para mantenernos en los caminos del Señor. Por eso cuando Jesús los envía, Jesús está pensando que ellos están listos para ir. Y creo que nosotros estamos listos para ser enviados. ¿Se acuerdan la frase de David Livingstone que platicamos el domingo pasado? Y decía, se levanta y dice: yo quiero ser enviado. Y le dicen: ¿a dónde quieres ir? Y dice: a donde sea, con tal de que sea hacia adelante. Ahorita tal vez pensamos: pues India, pues no, a la sierra pues tampoco, no, ¿a dónde voy a ser enviado? ¿Sabes a dónde? A tu casa. ¿Sabes a dónde vas a ser enviado ahorita saliendo del templo? A tu carro. Empieza por ahí. ¿Con quién te vas a subir? ¿Con quién vas a hablar? ¿Qué vas a escuchar? A veces pensamos muy allá, pero decía este hombre: yo no quiero ir a donde sea, pero con tal de ir hacia enfrente. Y vas a llegar a una casa donde tienes que ser enviado. Y vas a llegar a un matrimonio, y vas a llegar a una familia, y vas a llegar a un trabajo, y vas a llegar a una escuela, y vas a llegar a algún lugar donde tienes que entender que ahí fuiste enviado. No estés esperando la revelación. No estés esperando esta manifestación casi mística de hacia dónde, Señor, una señal, dame una pista, dame algo, Señor, un sueño. Si bien todo esto puede llegar, el Señor les dice: los estoy enviando, Señor. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Ahí te estoy enviando. ¿A dónde te diriges de aquí? Porque ¿sabes qué? Las mayores luchas de cualquier cristiano ocurren en la cotidianidad de la vida, no en la obra ministerial. Las mayores victorias se van a obtener en el día a día, no predicando en el púlpito. Ya saben que la versión mejor de Aarón es los domingos, ahora desde 10:30. Ya extendí mi mejor versión porque tenemos clase de 10:30 a 1:30. Esa es la mejor versión que vas a conocer. No hay nada mejor que eso, porque es fácil hacerlo, porque es fácil estar aquí. Pero las luchas, las victorias y las derrotas ocurren en los momentos de mayor trivialidad, en los momentos de mayor comodidad, en los momentos donde se te exige que comprendas tu llamado y que ejercites el poder del Espíritu Santo en dominio propio, en santidad, en humildad, en perdón, en buscar reconciliación, en buscar servir, en buscar orar por alguien con quien no quieres orar. Por eso este fenómeno psicológico que existe, que mientras más conoces a una persona, más relajado te vuelves en tu actitud con esa persona, y ahí ocurrieron los pleitos. Por eso es que un matrimonio se puede convertir en los peores enemigos, cuando se supone que tendrían que ser las personas más unidas, cuando se supone que tendrían que ser las personas que estuvieran en mayor conexión unos con otros, pero pueden llegar a un punto de tal distanciamiento porque se conocen tanto, porque sabes que ahí está la lucha, ahí está la guerra, ahí está el doblegarse. El ministerio es fácil, el día a día es difícil. El ministerio es fácil, el día a día es difícil. Y tenemos que comprender que para eso hemos sido enviados. ¿A dónde? A donde el Señor me está llevando. Dice una frase de William Hendrickson, dice: la iglesia fracasa cuando trata de resolver algún problema dependiendo de su propia sabiduría y fuerza, prescindiendo de la voluntad y dirección de Cristo.
Hermanos, Dios nos está llamando a que empecemos a depender de Dios, a que dependamos del Espíritu Santo, a que lo que hagamos surja en los momentos de intensa comunión con Dios, donde somos empoderados, donde somos habilitados, donde recibimos la sabiduría para actuar en el mundo, y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo va a empezar a fluir. Quisiera que oráramos y que preparemos nuestros corazones también para recibir la comunión este día. Cierra tus ojos un momento. Señor, Padre, no podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar de la misión. No existe misión sin el poder del Espíritu Santo, Señor, pero no existe un poder, una llenura del Espíritu Santo que no nos lleve a ejercer la vocación y la misión que nos has dado, Señor. Esta tarde queremos pedirte sabiduría, Señor, y como decía este hombre, Señor, no sabemos a dónde, pero queremos ir a donde sea. No sabemos a dónde nos envías, pero sí sabemos a dónde vamos ahorita. No sabemos, Señor, qué tan lejos, qué tan cerca, Señor, pero salimos de aquí y nos vamos a subir a un carro y vamos a ir a una casa y vamos a ver algunas personas y voy a tener que perdonar si tengo pleitos con las personas cercanas, si tengo un pleito con mi esposo, con mi esposa, Señor. Ser enviado también significa obediencia a Cristo, Señor, donde tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, donde tenemos que aprender a poner la otra mejilla y caminar la milla extra. O tal vez veamos a algún necesitado, Señor, y tú nos dijiste que vayamos y sanemos los corazones, Señor, y nos dijiste que oráramos por el enfermo, o nos vamos a topar con este enemigo y tú nos dijiste bendigan a sus enemigos, y ahí nos estás poniendo para extender tu reino, Padre. Y nos vas a enviar para que el mensaje de Cristo, las buenas noticias del Evangelio del Reino, puedan ser expresadas a través de tu iglesia, porque somos tu cuerpo. Padre, úsanos para tu gloria, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Vamos a prepararnos para recibir también la Santa Cena esta tarde.